Bueno, muy buenas tardes. Primero yo quisiera que le den un aplauso de bienvenida a Hilmer. Muchas gracias, muchachos, por estar acá, a la Asociación de Padres de Familia, al señor rector, a todas las personas que han hecho parte de este ejercicio y que finalmente permitieron que se nos diera esta oportunidad tan valiosa de tener a Hilmer Mesa. Ahí tiene Hilmer a un montón de estudiantes que lo leyeron, que están a la expectativa de conocerlo, conversar con usted. Así que Hilmer, bienvenido, estoy feliz de tenerlo acá. Le presento a los estudiantes del grado 10º y 11º de la institución educativa San Vicente Ferrer. Le presento a estudiantes que también terminaron el año pasado en la promoción 2021 y que quisieron hacer parte de la actividad. O sea que aquí estamos también movidos desde las convicciones. Eso me parece valiosísimo. Bienvenido. Hombre, profesor, muchas gracias. Me ha impresionado ver todas estas frases posibles reveladas del carajo. Muy bueno. Mira acá. Después de un año de gestión tenemos a Hilmer, pero como lo dice nuestros amigos de Alcohólicos. No, si estamos con aceta vamos negros entonces. Siempre. Bueno, Hilmer, yo quisiera que empecemos este ejercicio, pues tenemos un montón de estudiantes, así que me gustaría que hablemos desde lo anecdótico, en primer lugar, ¿sí? ¿Cómo fue la experiencia de Hilmer en el colegio? ¿Cómo fue ese proceso? Don Rodrigo. Buenos días, muchachos. Buenos días. El esfuerzo de Joan está cristalizado hoy. Le voy a hacer una preguntita al escritor. ¿Por qué cada vida tiene que ser motivo de un libro? Más adelante la contestamos, Gilbert. ¿Por qué cada vida tiene que ser motivo para un libro? Desde su vida y desde la vida de cada uno de estos chicos. Si ellos tienen motivo para escribir un libro de su propia vida. Muchas gracias. No sé si la contesto ya, porque la vida es la posibilidad infinita, porque no tenemos sino una buena, mala, como sea, pues por eso hay que seguir siempre, todos los días. La vida es la posibilidad absoluta. Por fuera del que crean en otras cosas, en espiritualidad y demás, no tenemos sino una tangible y real que es esta. Y aquí hay que hacer lo posible, todas las vidas son valiosas. Bueno, entonces volvemos a eso. Hilmer, usted, su experiencia de estudiante, porque sí, leímos La Cuadra, ¿cierto? Que ahorita vamos a hablar de algunos elementos que hay en el libro, pero allí no se cuenta esa parte de su vida, ¿sí? Y qué chévere que ellos como estudiantes que son, pues reconozcan en usted ese estudiante que fue. Así que cuéntenos un poquito sobre eso. No, me ve, yo tengo, pues primero unos recuerdos muy felices de cuando fui estudiante y sobre todo en bachillerato, y lo veo aquí con todos estos muchachos. Yo también era así, aunque supongo que mucho más plaga, porque a mí me jodió siempre fue la disciplina. Pero, entre otras cosas, sí tengo es como una vaina, porque yo salí muy joven del bachillerato, y eso fue muy catastrófico. Yo me gradué de 11, 15 años, entonces cuando ya se estaba empezando a poner bacano el bachillerato, yo salí. Eso es lo que es jodido.
y tuve pues todas las cuestiones de haber estado tan adelantado. Entonces en todos los grupos siempre fui el menor. Por suerte por ahí desde noveno ya medía más o menos lo mismo que ahora, entonces no fui el más chiquito, pero sí el menor, y eso traía algunas complicaciones, entre otras que yo estudié en un colegio solo de hombres hasta noveno, pero ya era mixto en décimo y 11, y es una época, todos ustedes lo saben, donde uno quiere gustarle a las niñas y tal, pero para mí era muy jodido porque todas eran mayores que yo, que me veían era como la chinga de que no me pararon bola nunca. Entonces cuando me empezaron a parar bolas ya salí, claro, pero fue una experiencia maravillosa. La época del colegio me trae recuerdos, como todo en mi vida, muy contradictorios, cosas muy jodidas, pero también cosas muy amables, muy queridas, muy entrañables. Bueno, Gilmer, gracias. Y a ver, ese Gilmer del colegio y ese Gilmer posteriormente adolescente y digamos pues luego adulto, ¿en qué momento se encontró con la literatura? ¿Cómo fue ese proceso? Pues también fue muy complicado. Yo en el colegio, los libros, ustedes son muy afortunados a lo IE porque les pusieron a leer un libro muy bueno. Sí, ¿o no? Sí. En cambio a mí yo no tuve esa suerte. A mí me pusieron a leer cosas terribles que incluso siguen siendo muy difíciles para mí hoy en día. En octavo me acuerdo que me pusieron a leer El Cantar del Niño, que eso es inabordable. Y en noveno, décimo, no recuerdo bien, en clase de literatura me pusieron a leer El Zaratustra de Nietzsche. Entonces yo no tuve ningún vínculo con la literatura en el colegio. Fue mucho tiempo después cuando ya fui a estudiar algo, porque yo primero estudié ingeniería química cuando salí del colegio, pero me salí en quinto semestre porque vi que eso no era lo que yo quería, que no me gustaba y tal. Entonces me quedé como sin nada que hacer, y ahí es que empezaron a llegar los libros, y de una manera, como casi todo en mi vida, muy desapercibida, muy aleatoria. Primero, el primer libro que yo leí como por gusto fue No nacimos para semilla, de Alonso Salazar, que sigue siendo un gran libro y ojalá todos lo lean algún día. Y ya después tuve que escoger carrera y pensé que de pronto algo que no tuviera que ver tanto con la matemática que me había pegado tan duro en mi época de ingeniería. Entonces terminé por mil cosas estudiando filosofía y letras, y ahí sí compañeros, sobre todo, profesores también, pero sobre todo compañeros que hayan leído mucho y mejor que yo, me mostraron cosas que ahí sí encontré que me gustaron, y empecé a explorar la literatura. Entonces fue como una cosa como de los 18, 19 o 20 años, cuando ya ahí sí me aficioné mucho a la literatura. Listo. Y respecto a eso que nos dices sobre, bueno, la experiencia en el colegio no fue muy buena, no hubo, digamos, una aproximación, no sé si llamarlo desde los afectos, también que ese texto le dijera algo, ¿cierto? Que hubiera eco allí, porque uno también a veces en los textos busca eso, ¿cierto? Que le digan lo que uno espera, ese hallazgo nuevo, esa nueva pregunta. ¿Piensa usted, Gilmer, que es importante que en las escuelas, en los colegios, desde temprana edad, los jóvenes tengan una aproximación con la literatura, una aproximación desde esa otra perspectiva? O sea, finalmente la literatura es un hecho importante en los jóvenes y en la vida del ser humano. Claro, por supuesto. Sí, lo que sí yo nunca he creído, y pues lo he comprobado con mi propia vida, que a uno no le gusta leer. Lo que pasa es que creo es que uno no le han mostrado las cosas que sí son bacanas de leer. Pero yo creo que a todos nos hace mucho bien que nos cuenten historias, y en esas historias encontramos un montón de cosas, que eso lo entendí con el tiempo: compañía, ejemplos, vivencias, cosas por las que uno está pasando que no sabe muy bien qué pensar de ellas, y otro que lo haya vivido y lo haya puesto en un libro. Eso le ayuda a uno a sentirse que no está solo. En realidad, en la vida voy con un montón de cosas
encima que me hacen que no estoy solo nunca, que me hacen sentir que tengo gente y pensamientos similares a los míos, y eso es lo que me acompaña. Yo donde voy con todo ese bagaje que es recogiendo libros en la música y en otras cosas artísticas también que son importantes y que son un patrimonio universal al que todos nosotros podemos acceder. Vale, finalmente yo lo pienso así, somos esas experiencias que hemos vivido, lo que acumulamos a lo largo de esta, como lo decía al inicio, es nuestra vida, porque es mía, porque es lo que he vivido, porque es lo que acumulo, porque de cierta manera son aquellos elementos que viajan conmigo y me permiten entender lo que soy, lo que fui, no sé si lo que seré. Ahí mencionó usted un elemento bien bacano y merece de la música. Parece que me va a quitar esta charla. Claro que sí. La calor. Si quiere la quito yo, mentiras. Les menciona un elemento bien bacano, bien interesante, y que aparece ahí incluso en la cuadra, y es la música. Alguna vez como estudiantes del grado 11 leíamos Las intermitencias de la muerte, de José Saramago, y una de las, digamos, conclusiones o de las observaciones más bien que hacíamos al momento de hacer la lectura, finalizando el libro, era que finalmente el arte, la música, la literatura podía salvar al hombre, ¿sí? Podía salvarnos. Finalmente esa aproximación suya con la música y cómo la pone en sus textos, cómo la pone a conversar ahí, eso atiende, me imagino yo, que a ese acompañamiento que la música ha tenido en su vida. ¿Cómo ha sido ese proceso? Tenemos ahí ese detalle que le teníamos preparado, ¿cierto? El posicito de Rubén Blades, incluso al entrar acá al auditorio pues se dañó el audio, pero estábamos escuchando Maestra Vida, ¿cierto? Sabemos que la salsa está ahí continuamente con usted. Cuéntenos un poquito sobre eso. Pero yo creo que es que la música es otra cosa. Yo creo que de todas las manifestaciones artísticas que hay en el mundo, de la única que no nos podemos exentir es de la música. Creo que por eso también es como el arte supremo, que comparado con ella cualquier otro arte se queda muy corto, y es porque es de verdad el único y real vehículo comunicativo que a todos nos toca. Uno puede vivir su vida sin literatura y vive mal, pero vive, sin cine, sin teatro, pero sin música no. La música nos persigue en todo. En toda parte hay, yo que soy de un barrio popular, pues uno todos los días encuentra 400 músicas distintas, incluso peleando entre ellas. Entonces creo que eso también nos crea como un colchón cultural y también sentimental en el cual caer siempre, ¿no? Todo el tiempo tiene la música ahí como a la mano y es la que le ayuda. Y eso lo pego también a una cosa que veníamos hablando, y es que yo llegué muy tarde a los libros, pero no al hecho de que me gustaran las historias. Lo que pasa es que esas historias no las había leído, las había escuchado. Y las había escuchado sobre todo en la salsa, que era la música que me tocó a mí en suerte y por suerte en toda la adolescencia. Entonces, de verdad, yo después con el tiempo descubrí cosas increíbles como García Márquez, como Rulfo, pero los comparé siempre con todo ese bagaje cultural que yo tenía, que no sabía que tenía, que estaba en la música, que supongo que es el que todos también han ido acumulando a lo largo de sus vidas. Y entre ellos Rubén Blades. Yo no sabía por qué me gustaba tanto, y después entendí que era por esas historias que traía, que eran historias muy cercanas a mí, a lo que veía yo en la cuadra, a lo que veía en el barrio y a todo. Entonces, para mí la música ha sido como el verdadero lenguaje, la verdadera literatura que tuve desde siempre, que la tenía ahí cerquitica. Y lo he dicho otras veces, yo creo que para nosotros que somos de una clase social y de unos barrios y en pueblos populares, en la música está nuestra verdadera esencia. Uno ve por ahí, bueno, no me tocó a mí, ya ustedes supongo que en internet, a mí me tocó ver en televisión que a los niños ricos y a los gomelos los acostaban leyéndoles un cuento,
a nosotros nos acunaba siempre era Latina Estéreo con canciones todo el tiempo y ahí se quedaron como en ese inconsciente de uno para siempre. Entonces, en serio, la música yo creo que es superior a cualquier otra cosa. Muchas gracias, Gilma. Bueno, como lo habíamos dicho, este es un conversatorio para y por los estudiantes, ¿sí o no? Entonces, ahí tenemos sobre la mesa 4 bolsitas, están divididas en 4 tópicos, ¿sí? El primer tópico es sobre ese proceso de escritura. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sacar un papelito, ahí está el nombre de un estudiante, de varios que manifestaron que tenían preguntas por hacerle, inquietudes, algo de lo que querían conversar. Así que vamos a sacar el papelito, Manuela nos va a colaborar y les lleva el papelito al estudiante, les lleva el micrófono, le hacemos la pregunta y ya usted le responde a los muchachos. De cada tópico, la idea es al menos unas 5 preguntas, una respuesta, no sé si es mucho, dígame usted, Gilbert. Démosle. Listo, entonces va. El primer tópico, proceso de escritura. Entonces, el estudiante es Montoya Vergara Juan Manuel, es de 11C de la promoción 2021. Así que, Juanma, alza la mano para que Manu te pueda llevar el micrófono. Muy buenas tardes, Gilmer. ¿Qué más, me dijo bien? Muy bien. La pregunta que yo formulé es, en base a todo ese proceso de escritura de sus libros, de La Cuadra, pues también, porque eso fue lo que leímos en el año que yo me gradué, pero más que todo de Las Travesías, que es como el último libro que he leído y de lo que más tengo recuerdos. Entonces, pues dice, el hecho de escribir sucesos reales ocurridos en su entorno e incluso núcleo familiar, pensaría yo que logra despertar muchas emociones, porque pues yo lo tomo así como cuando usted se sienta a escuchar las historias del abuelo y de todo, uno se encarreta mucho. Entonces, pues, ¿cómo fue ese proceso suyo de ir recopilando todo lo que le sucedió a su familia, todo lo que lo rodeó en ese entorno de Ituango, de la violencia, de los paramilitares, de antes de la guerra con los liberales y los conservadores, y después coger todas esas ideas, unirlas, enlazarlas para que tenga y para que cree algo con tanto sentido que logre encarretar de tanta manera como son Las Travesías? Bueno, mejor Manuel, muchas gracias, hermano. No, es que yo creo que pues ahí vos lo resumiste de alguna manera. Yo creo que uno lo que hace también es ir cogiendo un montón de historias que le cuentan o conoce o ha vivido tal, y después viene como todo el proceso literario realmente, y es crear un universo literario en donde todas esas historias quepan, así no se hayan dado en ese orden ni de esa misma manera, ¿cierto? Sino que tengan como un piso en donde germinar como ideas literarias, o ya que trascienda un poco la anécdota, porque lo que usted decía, todos ustedes y yo, todos tenemos unas historias que nos han pasado, que hemos escuchado, que nos han deslumbrado, y uno hasta ahí en la transmisión oral se queda, digamos, en lo que es la anécdota, pero ya eso, transformar eso en literatura requiere cierto proceso, que es crear un universo literario en donde todo quepa y darle un orden también, y tomar esas historias también como una suerte de excusa para uno explorar un tema que a uno le interese. En el caso mío, yo no escribo sino sobre cosas que me obsesionan: el mal, la violencia, el por qué somos como somos. Entonces, seguir pensando y seguir indagando esos temas a partir de un montón de historias que he escuchado, era crear ese ambiente literario para poderme seguir preguntando sobre esa vaina. Yo creo que al final ningún libro trae, bueno,
ningún libro importante trae respuestas, trae es un montón de preguntas ampliadas, nos haces preguntarnos por nuestra condición humana, ¿cierto? Habrá libros de estos de crecimiento personal y toda esta vaina que sí traen o que intentan al menos dar alguna respuesta, pero yo creo que en las cosas fundamentales de la vida son más importantes las preguntas. Muchas gracias, Gilbert. Vamos al siguiente. Ceballos Torres, Eliana Marcela. Levanta la mano, Eli, por favor. Buenas tardes, Silvia. ¿Qué más, Eliana? La pregunta que yo hice fue, después de haber escrito el libro, antes de publicarlo le cambié el final. De ser así, ¿cuál era? O ahora que ha pasado tiempo, quisiera cambiarle el final. De ser así, ¿cuál fuera el final? ¿Cuál libro? La cuadra. Ah, no, yo no le cambié. De hecho, la cuadra tiene, ya va, creo, como por la 11ª edición. Y cada vez que van a sacar una edición nueva me preguntan que si le quiero cambiar. Pues obviamente algunos errores que han quedado y tal. Y siempre me he negado porque pues digamos que esa fue, así fue como quedó y me gusta que quede así. Y no, yo creo que los libros que yo hago, no, es extraño, pero casi que me surge el final y el principio casi juntos. Y las veces que me ha ocurrido, creo que hay dos maneras de usted terminar una historia: dejar de contar o cerrarla como en un círculo. A mí, yo prefiero como dejar de contar, ¿cierto? Porque igual la historia sigue abierta, porque yo creo que, como decía Celine, si no estoy mal, uno siempre escribe ese mismo libro, lo que pasa es que en versiones distintas del mismo libro. Entonces yo creo que esos finales de los libros míos lo que hacen es como prepararnos para que ya vendrá otro donde sigamos hablando de lo mismo. Entonces no, yo no le cambiaría ningún, ni el final ni nada de esos libros, ya como quedaron así, están para bien o para mal, ¿cierto? Pero pues para no ser descortés con tu pregunta e imaginarme un final, más que de esos libros, de muchas cosas que tengo en la vida, es que me hubiera gustado que no hubieran sido de esa manera, que a uno no le maten un hermano, que no se maten todos los amigos que uno conoce, ¿cierto? Entonces seguramente no cambiaría el final sino el libro, hubiera escrito otro más amable, ¿cierto? Si la realidad lo hubiera permitido. Gracias. Sí. Listo. Don Sánchez, Jessica Andrea. ¿Dónde está Jessica? Dale acá. Sé que es una historia personal, pero ¿cómo incide esto en la facultad o la facilidad para contarla? Jessica, ¿qué más? No, vea, es que es complejo. Realmente yo no estoy haciendo una historia tan personal, por eso de hecho yo nunca me pongo ahí. El narrador y yo sí compartimos muchas cosas, pero no somos la misma persona. Y es un poco ampliar lo que contesté en la primera pregunta, es crear un universo literario donde muchas cosas que yo sé o que me molestan o que conocí o que me contaron
convivan, y convivan, digamos, dentro de una estructura lógica aristotélica, pues hablando, ¿cierto? Que lleve la historia a buen puerto y que sea una historia que sea interesante para cualquiera que la lea y no únicamente para mí que la escribí, ¿cierto? Entonces, yo creo que quienes escribimos a partir de ciertas cosas que tienen relación con la realidad, creo que es un poco más difícil. Es decir, si usted tiene la imaginación para inventarse un mundo y tal, pues usted pone ahí. Yo hablaba una vez con un gran escritor colombiano que se llama Santiago Gamboa sobre la novela negra, y él me decía que la ventaja de escribir novela negra es que si vos necesitas encontrar el asesino, vos ya sabes quién es, y no es sino dar pistas para que la gente también entienda que él fue el que lo mató. En cambio, como uno tiene ciertas cosas, hay que hacer que todo eso que uno conozca tenga un orden para que quede bien. Entonces no facilita el trabajo, pero es chévere hacerlo también. La señora. Claro, señora. Sí. Está pequeña la bolsa y grande la mano. Eso, muy bien. Agüelo Sánchez Dayana. ¿Dónde está? ¿Qué más, Dayana? ¿Bien o qué? Mi pregunta es, ¿algún consejo que pudieras decir a las personas que están intentando escribir por primera vez un libro? Y también, ¿cómo te sentiste al momento en que comenzaste a escribir el libro La Cuadra, sabiendo que tenías que contar otra vez la historia que viviste? Tremendas preguntas, vea. Consejos, yo soy muy malo para darlo, y además pues porque no hay sino uno en realidad que hay que darle al que quiera escribir, y va a sonar muy obvio, pero yo creo que con la explicación va un poquito mejor. Y es que todo el que quiera escribir, lo único que tiene que hacer en serio es hacerlo, escribir. A escribir se aprende escribiendo, ¿cierto? Eso no hay una fórmula mágica. Usted a medida que va escribiendo y más escriba, se va pillando incluso cuáles son los errores que tiene, y puede que no aprenda a escribir de entrada, pero sí va a ir aprendiendo una cosa muy básica, y es qué cosas no puede hacer, qué cosas le quedaron muy mal hechas, entonces las va a ir mejorando. Y de verdad no es ni siquiera un consejo mío, es un consejo de un gran escritor que se llama Ray Bradbury, y él decía: si de verdad usted cree que su camino en la vida es escribir, escriba un cuento semanal, hasta que escriba 52 cuentos malos, es decir, uno por semana durante un año. Y yo le hice caso, y yo escribí incluso 100 cuentos muy muy malos todos, pero entendí que lo que me estaban proponiendo era hacer una escuela, hacer, digamos, entender de qué iba eso de uno escribir, porque en serio lo entendí muy palpable cuando entendí que después de 20 cuentos malos da mucha brega escribir el 21, y después de 40 da muchísima más brega escribir el 41, porque entonces ya sí es que usted tiene una persistencia en algo. Y lo que quería decir ese man con escribir los 52 cuentos no es que el 53 le iba a quedar bueno, sino que con eso iba a aprender la disciplina que se requería para poderse dedicar a escribir. Ese es el mismo consejo que yo le doy a todo el mundo: escriba, escriba. Eso sí, no piense que todo lo que está escribiendo va a quedar ya listo, sino que es un proceso, que uno se demora mucho para coger su propia voz y su propio estilo y toda esa parte. ¿Y cómo fue escribir? Pues no sé, yo siempre he creído otra cosa, y es que todos, escribamos o no, cada vez que nosotros revisamos el pasado es complicado, ¿cierto? Y que todo ejercicio de revisar el pasado es triste. Si es mirar cosas que fueron muy buenas para uno, es triste porque ya pasaron, y si son cosas que fueron muy jodidas para uno, pues es triste recordarlas. Entonces, a partir de eso, extraer como de esa revisión que uno hace de sus recuerdos y del pasado, las cosas que uno crea que convalidan el presente, eso me parece que es lo más fundamental. Darle valor a eso que uno vivió, porque si no, pues ¿para qué carajo vivió?
Listo, y entonces la última pregunta de este tópico. A ver. Esa. Sí. Salazar Galvis, Rubí Esmeralda. Rubí, ¿dónde estás? A ver a Rubí, allá, por allá al fondo. Muy buenas tardes. Hola, Rubí. Mi pregunta es, ¿cómo fue todo el proceso de reunir y recordar todas las historias para escribir el libro? Pues yo creo que es lo mismo que contesté ahorita, sí o qué, pero pues también para no ser descortés. No, había muchas historias incluso pues que no se habían dado como ni en la misma época ni tan lineal como era. Entonces fue organizar todas esas historias en lo que les vengo diciendo en un universo literario para que convivieran ahí juntas. Listo, gracias Gilmer. Vamos entonces al tópico 2. Este tópico se titula Temas del libro, ¿sí? La cuadra. Bien, pueda Gilmer sacar ahí un papelito. Vanegas Gallo Cristina. ¿Sí está Cristina? Levante la mano, Cristina, ¿dónde está? Ella es de 11 Promo 2021. Ah, gracias, mi hermano. No está. La leemos. La lees, mano, lea la mano. Sí, léala. Según su experiencia, ¿cree que las personas nacen o se hacen malas? Es tremenda pregunta y es lo que me he pasado investigando y preguntándome yo mismo en mis libros. Es muy difícil, yo creo que no sé, todavía no tengo una respuesta certera para esa pregunta. He visto casos de las dos. He visto gente que pareciera que trae una maldad endógena casi que de nacimiento, y recuerdo mucho que mi primer interés en escribir algo, incluso antes de esos 100 cuentos malos que les dije, fue un trabajo que hice en la universidad que se llamaba El Niño Mata Niños, y es sobre un asesino en serie argentino que se llama Cayetano Santos Godino, que empezó a matar a los 6 años y mataba a bebés. Y desde eso a mí también conocí mucha gente parecida a él. Yo decía, estos manes, porque él empezó incluso fue a matar animales como a los 3 años. Y entonces decía yo, estos manes no tuvieron tiempo ni de aprender siquiera a ser malos, pareciera como que lo traían en la sangre. Sin embargo, si uno revisa como todo el ambiente en donde se desarrollaron, era un ambiente absolutamente contrario, como decía Fernando González, parecen nacidos a la enemiga. Y también después conocí un montón de gente que también por su entorno aprendieron unas formas de maldad que unos pues las aprendieron y las desarrollaron, y otros pareciera fue que el entorno lo que hizo fue potencializar una maldad que tenía. Entonces, no sé, yo creo que hay de los dos tipos y que la maldad es una cosa real y que carcome cualquier posibilidad. Gracias. Siguiente. Giraldo Marín, Carol Victoria. Sí, ahí está Carol. Buenas tardes, Gilmer. ¿Qué más, Victoria? Mi nombre es Victoria, tengo 16, y algo que me llamó mucho la atención del libro y también por experiencia personal es porque salió mi pregunta. Y dice, ¿cuál es el pensamiento que tiene sobre los estigmas que se presentan ahora en la sociedad sobre el embarazo en jóvenes? Y en este momento, ¿qué piensa sobre lo que sufrió
Claudia por salir embarazada. Ahora sí nos metimos duro. No, yo creo que el embarazo en jóvenes o en adolescentes es un problema, es porque uno no se ha acabado de desarrollar intelectualmente como para tener un criterio para después transmitírselo al hijo que tenga. Yo creo que sí se necesita usted haber pasado ciertas etapas en su vida para que después pueda transmitírselas a sus hijos, ¿cierto? Quedan como inconclusas las dos cosas. Sin embargo, una vez que ocurra, pues lo importante no es ver qué daño o qué perjuicio tiene, sino cómo se puede subsanar eso. Y creo que cualquier embarazo adolescente pues requiere todo el apoyo primero de su mundo cercano, de la gente que tiene sus padres, sus familiares y demás, y después de la sociedad, porque en realidad por eso mismo yo creo que todos los adolescentes y todos ustedes ahora y a mí cuando fui adolescente nos faltaba mucho para tener un criterio. Entonces pues eso que nos queda faltando hay que ayudar, tenemos que crear un cerco para ayudar a que esa nueva vida que llegó tenga todas las posibilidades que dejar sola a la madre le quitaría. A la madre o al padre también, en el caso de que el papá sea un papá presente y demás, pero es que son dos muchachos criando otro muchachito, ¿cierto? Entonces yo creo que es eso, y que nos falta mucho y que estamos muy mal educados al respecto, y que en el caso de Claudia, que fue una cosa siniestra, pues primero pensar que un embarazo adolescente no es un problema de toda una sociedad, sino que es un problema casi cercano al pecado o al crimen de un adolescente, me parece ridículo, ¿cierto? Y me parece muy mal educado de una sociedad que no está preparada para subsanar un montón de problemas que tiene, y que la hubieran dejado sola, pues vemos también la cantidad de complicaciones que eso trae a la larga. Yo creo que lo que necesitamos es eso, juntarnos todos como sociedad, como tribu, para solventar los problemas que nos aquejan. Uno de esos es ese. Y también otra cosa, mirar cómo hacer para que haya una buena educación antes de que ocurran cosas como esas, ¿cierto? Es decir, muy maravilloso que todos decidan tener un hijo en el momento en que se sientan preparados para eso, pero que no les caiga de la nada porque no tienen una buena educación, y más que nada una buena educación sexual, porque no les dijeron que el sexo era parte de la vida, sino que siempre lo vemos como un pecado, como una cosa ahí proscrita y grave. Entonces yo creo que hay que trabajar en las dos partes, en la prevención y después en el acompañamiento. Muchas gracias, Gilberto. Vamos a la tercera pregunta, si es tan amable, Felipe. Sánchez Cardona, Nancy Lorena. Buenos días. ¿Qué más, Nancy? Si no fuera usted el que vivió esa historia, ¿cómo la juzgaría y por qué? ¿Y desde cuál posición lo haría? No, es que casi ninguna de esas historias las viví yo, pues realmente. Yo fui como en algunas un testigo y en otras únicamente el que escuchó la historia. Entonces, y yo no, pues si miras de hecho en los libros que escribo, yo nunca juzgo. Es que pues, primero no me considero que tenga ningún derecho a juzgar nada de nadie, ¿cierto? Cuanto mucho exponer ciertas cosas que yo pienso, y siempre dejando claro que son lo que yo pienso única y exclusivamente, es decir, que son mi opinión, pero mi opinión no juzga, mi opinión reclama o hace otro montón de vainas, pero juzgar no. Además me parece la postura más fácil de todas, juzgar. Yo lo que intento siempre, por pura empatía y por pura humanidad que me emparenta con el resto de mis congéneres, es tratar de ponerme en los zapatos del otro,
y acompañar ese sentimiento, ¿cierto? De tanto del que mató como del muerto, tanto del que roba como del robado. Es decir, no tomar partido porque considero que una cosa es buena y otra es mala, además porque es que esos términos de bueno y malo o de blanco y negro son términos muy complejos y muy compactos, de donde sacan a la mayoría de las personas, y que no hay personas buenas ni personas malas, hay personas que cometen actos malos y actos buenos, ¿cierto? No hay blancos y negros, hay un montón de grises, y de hecho tampoco hay un solo gris, hay un montón, una escala de grises muy compleja, donde piensen nomás en ustedes, en cada uno de ustedes. Cuando uno hace unas cosas y uno después uno mismo se reclama, pero yo por qué carajo hice esta vaina tan maluca, ¿cierto? Y a veces ni lo entendemos. Es eso, es tratar de ponernos en los zapatos del otro, no juzgar. Juzgar siempre es una pendejada y no sirve para nada. Bueno, sí sirve, porque usted sentirse superior a lo que juzga, pero de hecho es más jodido el que juzga que el juzgado siempre. Listo, gracias, Gilmer. Y creo que la última de esa categoría, ¿cierto? La de Sebas, aunque si lo pensamos, creo que ya se ha respondido en gran medida, ¿cierto? Entonces, Sebas, ¿qué quisieras de pronto añadirle? Sí, porque yo dije, no preguntan sino las mujeres, claro. ¿Qué más? ¿Cómo vas? Súper bien. Los personajes son basados en personas de tu vida. ¿Son fielmente las mismas personas que conociste o son adaptaciones de esas mismas personas con diferente nombre, pues como para no implicar ciertas familias, ciertas cuestiones pues, sociales que normalmente uno suele implicar en este tipo de cosas, pero pues en general son personas que conociste o pues una mezcla de ambos, no sé? Esteban sí tiene una voz propia para ser locutor. No, es decir, por eso yo no hago crónica ni nada de eso, yo por eso hago novela, porque en realidad a veces tienen muchos rasgos de gente que uno se le cruzó por la vida, pero en realidad no pueden ser esa gente, pero otras cosas porque uno no conoce a la gente, porque la información que tiene la gente es muy poquita, incluso de su propia familia. Usted conoce 2 o 3 rasgos de la gente que tiene al lado, pero el resto no. Entonces uno cuando escribe lo que hace es construir un personaje que por lo regular queda haciendo una suerte de Frankenstein, que uno toma de aquí una cosa, esta otra, vio una vaina de este otro y lo va conformando y les va dando una forma ahí. Y otra vaina es que yo escribí, por ejemplo, con el caso del capítulo de los Priscos, yo los había escrito como los Priscos y tal, pero ya después cuando la editorial compró la novela, ellos sí no quisieron arriesgarse a que tuvieran un nombre tan conocido, entonces me lo hicieron cambiar, y yo lo que hice fue que les quité una letra. Pero en realidad tampoco así los hubiera dejado como los Priscos, pues tampoco es la versión real de ellos. Yo no los conocí, como te digo, uno conoce 2 o 3 rasgos de las personas, uno no sabe, y más yo que trato de escribir es como el interior de los personajes, yo no sé cómo piensa nadie. Y otra pregunta, pues, yo soy un lector de Manuel Mendoza, me parece un escritor pues, bastante interesante, y algo que mencionan en varias de sus novelas es que, al menos en los prólogos o en la sinopsis, es el hecho de que cuando un escritor escribe se libera. Entonces, a la hora de tú escribir estos personajes, yo me imagino que pudiste sumergirte en todo lo que es el mundo de estas personas. Y ¿te has liberado de estas personas o siguen en tu psique? ¿Siguen o atormentándote o siendo parte de tu día a día? No, a mí nadie que no exista me atormenta. Gente que existe sí me atormenta mucho a veces. Pero no, yo creo que es que, a ver, yo creo que escribir sí es construir personajes, mundos, todo, pero también para construir esos personajes uno lo que tiene que hacer es
es bucear profundamente en uno mismo, buscar hasta qué punto puede usted acceder a su interior en todos los tópicos, en la maldad, en la bondad, en la ternura, ¿cierto? Y darle esa consistencia a los personajes. O sea, todos los personajes en realidad son versiones distorsionadas de uno mismo. De ahí que, pues, lo que dice Mario, yo entiendo que sí hay algo de liberación, pero yo no creo tampoco en que uno escriba para liberarse. Incluso yo lo diría al contrario, uno escribe para atarse a cosas que lo molestan profundamente y que nunca lo dejen de molestar, porque el día que lo dejen de molestar, pues dejará de escribir, ¿cierto? Y dejará de reclamar un montón de cosas. Yo escribo más que nada porque hay un montón de cosas que me molestan. El día que todo esté bien, pues no escribo, me dedico a vivir. Si a uno no le matan el hermano, si la mujer no lo deja, ¿cierto? ¿Para qué me voy a poner a escribir? Me pongo a vivir y ya, ¿cierto? Vivo bien, melo. Bueno, muchas gracias, Gilbert. Vamos entonces a pasar al siguiente tópico. Aquí hay personales y biográficas. Es muy probable que ya en esas anécdotas que nos ha dado, de esas respuestas que le ha brindado a los muchachos, pues ya haya elementos de lo que aquí se pregunta. Si ese es el caso, pues continuamos con otra, ¿sí? Esta dinámica está chévere. ¿Aló? Sí. Qué bueno, Gilbert. ¿Ya había tenido una dinámica similar en otro espacio? No, pues uno dice, bueno, ¿quién va a preguntar? Y tal, levanta la mano y tal, pero así está bien. Vale, gracias. Yepe Ceballos, Estefanía. Buenos días, Silvia. ¿Qué más, Estefan? ¿Cómo se siente saber que es uno de los pocos sobrevivientes de aquella época y saber que la mayoría ya están muertos? No, pero eso no es tan acertado realmente. Es decir, yo tengo de sobreviviente lo mismo que tiene el 90% de los muchachos de mi generación y edad, ¿cierto? Lo que pasa es que, digamos, y esto es una cosa que hay que dejar claro, no todos los muchachos de mi edad, en mi barrio, en esa época volvieron bandidos. A los que mataban fueron los bandidos, que en realidad eran pues muy pocos, comparado con la cantidad de gente que se dedicó a otras vainas, que hoy tienen mi edad y levantaron su familia y tienen trabajos común y corriente. Entonces, digamos que dentro de ese combo, al que yo tampoco pertenecí nunca, a muchos sí los mataron, pero era únicamente los de ese combo, el resto están por ahí todavía, ya somos viejos cascados. Nos volvimos en todo lo que uno despreciaba en la adolescencia, viejos serios, con trabajo, mal geniados, etc. Entonces, realmente no. Y me duele mucho, es obvio, todos los que se murieron por estar buscando una sin razón, que fue lo que primó en esa época, que es la misma que sigue primando en todos los combos que siguen existiendo hoy en día. Va. Bueno, vamos a ver aquí. ¿Qué sigue? Bueno, de hecho creo que ya, si la lee Gilbert, se dará cuenta que es muy similar a la anterior, ¿cierto? Entre todo lo que te pudo enseñar ese mundo implacable, que crees que fue lo que hizo que pudiera sobrevivir a él. Si no, pues primero a mí me enseñó ese mundo implacable y el de la amistad, un montón de cosas, pues que son las que llevo ahora como escudo en mi vida, la lealtad, que la amistad es una cosa muy seria, que uno se juega la vida por las cosas en las que cree, pero pues eso me permite sobrevivir, no a ese combo como ya les dije, sino pues a la vida cotidiana, que es quizás más pesada que cualquier otra.
Yo de pronto a eso, es de Juan Pablo, por cierto, Juan Pablo Córdoba Vallejo. ¿Dónde está Juan Pablo? Juan Pablo, aquí está. Juan, quisieras de pronto, para que no quede tu lugar así como por fuera, después de que estamos acá, cómo va fluyendo el conversatorio, ¿tienes algo que aquí se te ha ocurrido, otra cosa que quisieras preguntarle a Gilmer, algo que quisieras proponer? Sí, Manu, ya el micrófono a Juan. Claro, porque finalmente es darle el lugar, ¿cierto? Pues yo quería como diferenciarlo a usted entre los demás muchachos de su combo y que nos quede una enseñanza a todos los que estamos aquí de cómo afrontar la vida. Es que si me meten en una. Yo creo, y en serio, que lo único que yo les puedo decir es que enfrenten la vida con carácter y con mucha honestidad. No importa un carajo lo que piense el resto de uno. No hay que hacer cosas porque lo convalide gente que en 2 o 3 años ya ni siquiera van a ser parte de su vida, ¿cierto? Ahí todos tenemos un imperativo categórico, como llamaba Kant, en donde que nos conduce, que tenemos que saber que eso es lo que nos hace bien nosotros como seres humanos, ¿cierto? Y que sigan ese instinto con todo el carácter posible, sin importar lo que le digan. Ah, que si marica que hace esto y usted no se siente convencido de que lo quiere hacer, no lo haga. No lo haga porque lo que está en juego es su vida. No porque metan aguas peligrosas ni nada, no porque eso va a definir su carácter, ¿cierto? Entonces usted toma lo que más crea que le conviene para usted, sin importar lo que el resto de la gente dice, ni que estás gordo, ni flaco, ni feo, ni nada. No le pare bolas al resto, sino siga su propio instinto con todo el carácter que puede. Eso es lo que quería escuchar. Bueno, Joan Sebastián Gallo Díaz. ¿Dónde está Joan? A ver, que no lo vean por allá a la derecha, mano, al fondo. Hola, Joan. Dale, pues, póngase de pie. Muchachos, por favor, vamos a escuchar a Joan. ¿Qué los llevó a ser escritor? Pero sí, es una muy buena pregunta, ¿verdad? En realidad, cuando yo me aficioné tanto a la literatura, llegó un momento en que, como todo en la vida que a uno le gusta mucho, cree que es capaz de hacerlo. Entonces empecé a escribir, pero eso no fue lo que me llevó a ser escritor. Lo que me llevó a ser escritor, que ese fue el primer impulso, fue cuando yo encontré que entre la hoja en blanco y yo había una intimidad que no necesitaba de nadie más alrededor. Y me sentí absoluta y completamente libre. Es un poco lo que le decía ahorita a él. En ese momento yo entendí que me importaba un carajo el resto del mundo. Todo lo que la gente pensara, todo. Que ahí yo podía ser el más importante de esa historia, que yo le estaba dando vida a una historia. Y ahí sentí en realidad la libertad. Eso me llevó a ser escritor. Y eso me lleva a todos los días a escribir. Esa sensación de libertad absoluta que tengo yo cuando me enfrento con una hoja. Gracias, Gilmer. Y la última de acá. Bueno, no, esta de hecho ya Gilmer la ha desarrollado bastante, es de Miguel. Entonces, Miguel Ángel Ospina. Miguel, ¿cierto? ¿O sientes que se ha desarrollado tu pregunta o sientes que no? Que es importante plantearla. ¿Cómo? La pregunta, ¿la quieres leer o la leo, Miguel? ¿La quieres leer? Ah, ok, Miguel la quiere leer. Vean. ¿Cree que de alguna
manera, escribir La Cuadra le ayudó a asimilar y de alguna forma superar los hechos tratados en forma de una autoterapia? No. No. Yo escribo para tramitar un montón de cosas, pero no para curar. Hay cosas que no se curan en la vida, ¿cierto? Hay cosas que no. Es decir, no. Yo espero que a nadie le pasen cosas de esas que no se curan nunca en la vida. Pero en serio, por ejemplo, que a uno le maten a un hermano, eso nunca se cura. Es que uno nunca supera esas vainas. No las tramita, entonces escribe libros o hace películas o hace canciones, ¿tá? Porque es el poder del arte. Usted en el arte se puede permitir ciertas cosas que en la vida no, pero eso no se cura nunca. Alguna vez alguien también en una charla que me dijo que no había encontrado la catarsis en el libro, y yo dije que ojalá nunca la tenga, pues, ¿sí? Porque es que, en serio, ahora les decía a ellos, yo escribo porque me molestan un poco de cosas, y esas cosas son las que me hacen escribir, que me sigan molestando, lo mismo que las que nunca se van a curar. Ya uno lo que tiene que hacer es aprender a vivir con esas heridas y tramitarlas a través del arte. Me parece una manera noble de hacerlo, pero curarse nunca se cura. Bueno, y esta que ya la había sacado, la tenía ahí en la mano, es de Natalia Andrea Franco Marín. Hola, Natalia. Mi pregunta es, ¿cuál considera fue el momento más significativo en su vida y lo ayudó a progresar como persona? No, es que han sido muchos y por distintas cosas. Los momentos más significativos, y paradójicamente, para estar como en la onda del libro, que haya matado a mi hermano fue un momento absolutamente significativo en mi vida y me cambió todo lo que yo consideraba. El mal dejó de ser una cosa que era de otros, empecé a ver que era una cosa que lo tocaba a uno. Bueno, después entrar a la universidad y encontrar un mundo muy distinto por fuera de lo que era un barrio popular y una cuadra. Otro fue jugar basquetbol y conocer gente completamente distinta en mi vida. Yo, por ejemplo, cuando empecé a jugar basquetbol como en serio y profesionalmente, pillé a pelados de mi edad que tenían carros. Yo creí que los únicos que tenían carro de mi edad eran bandidos, ¿cierto? Entonces, es decir, fue salir al mundo y ver una cosa completamente distinta. Otro momento significativo fue cuando me gané un premio por escribir un libro, ¿cierto? Bueno, ha habido muchísimos que me han ido definiendo en cada uno de los momentos distintos que he tenido en la vida. Muchas gracias, Gilmer. Incluso, ya que menciona, si se fija, en la parte de atrás pusimos los balones de básquetbol, ¿sí? Detalles que pues en el rastreo que estuvimos haciendo, como teniendo en cuenta, y más porque esta semana los muchachos del colegio estaban los intercolegiados, estaban jugando baloncesto, micro, cierto, otras actividades, y pues incluso hay una anécdota ahí interesante, o que al menos escuché, pues, pero no de usted, y tiene que ver con cómo ese baloncesto le ayudó incluso para lo que fue posteriormente ingresar a la universidad. ¿Eso es así? ¿No es así? A ver si nos cuenta, ya que estamos hablando de lo anecdótico, de lo biográfico un poco, ¿cómo fue ese asunto? No, pues fue maravilloso porque realmente, en serio, yo era un muchacho sin muchas perspectivas. Entonces empecé a jugar basquetbol en el colegio, yo quedé campeón de intercolegiados, y gracias a que era bueno jugando basquetbol, ahora volvemos como al principio casi de la charla. Con 15 años yo jugué en el colegio, en intercolegiados en 11, y quedamos campeones y jugamos la final contra un colegio super gomelo que hay en Medellín que se llama San José de Las Vegas, y les ganamos. Y el entrenador del San José me dijo que él me daba una beca para que terminara bachillerato en el colegio. Yo le dije, no, muchas gracias, pues yo ya acabo este año. Piensa que yo llegué muy paila por salir de 15 años. Entonces
nada, salí ya del colegio sin saber mucho qué hacer, y ese man que había sido entrenador habló con mi padrino y le dijo que me podía conseguir una beca en Bolivariana para que jugara basquetbol allá, y ahí fue que empecé a estudiar ingeniería química y bueno, ahí fracasé y después me salí, y por esa misma beca después estudié filosofía también en Bolivariana. Entonces pues el basquetbol fue una cosa determinante en mi vida, y además pues porque me hizo entender también un montón de vainas, el esfuerzo, eso de coger una disciplina, de uno entrenar todos los días, la competencia, o sea, el deporte siempre es una cosa tremenda. Me dio el que pensar, me dio por qué pensar, por qué esforzarme. Bueno, el básquetbol fue fundamental, y jugué hasta que salí de la universidad prácticamente. Muchas gracias, Gilmer. Hay un asunto también, como para cerrar, porque es que esta sección me gusta mucho, porque es escuchar a Gilmer, ¿cierto? Y sus historias. Y uno mira aquí, muchos de los estudiantes son de 10º y 11º, los que salieron el año pasado. Algunos incluso pensando en si van a entrar a una universidad o preparándose para ello. Y además porque hay una presión social continua que yo creo se siente más cuando se está en esos grados, como que respecto a, bueno, ¿y usted para dónde va? ¿Usted qué va a hacer? ¿Cierto? Y están ahí continuamente, casi el dedo acusador, diciendo: usted tiene un compromiso socialmente, debe formarse, debe ser alguien en la vida, se atreven a decirlo, ¿cierto? Como si ya no se fuera. Y me parece muy importante esa anécdota que nos cuenta. Finalmente entró a la universidad, pero estando allá, pues en esa ingeniería química, se dio cuenta que no era el camino. Y finalmente, por una anécdota que pues yo también conozco, terminó en filosofía, ¿cierto? O sea, frente a eso, ¿uno qué le puede decir a los muchachos? O sea, están ahí, está esa presión, está ese afán, la preocupación, pero ¿qué se les puede decir a partir de su experiencia? Ahí sí voy a ser completo y rotundamente claro. No le paren bolas a nadie, ¿cierto? Únicamente a ustedes. Por una cosa muy interesante, yo creo que lo peor que nos han dicho es que el único éxito en la vida es el éxito económico. Eso es mentira. Primero, nos meten un montón de presiones y uno dice, bueno, es que bien, si yo estudiara pues una cosa por la que me presionaran, me voy a volver ultramillonario. Entonces uno dice, bueno, vale la pena, pero no, se puede vivir de muchas maneras. Lo que hay que buscar con esta vida, que ustedes ahora no lo entienden, pero cuando tengan mi edad así, que es muy cortica, es ser felices. Entonces hagan nomás lo que los haga feliz, ¿cierto? Nadie peor que yo. Cuando yo dije que iba a estudiar filosofía y letras, todo el mundo dijo que me iba a morir de hambre. Marica, y hasta el momento no ha pasado, ¿cierto? Pues, y como más o menos bien. ¿Cierto? Entonces, en realidad, no, yo he disfrutado mucho más mi vida porque me dediqué a cosas que me apasionaron, como el deporte, como la literatura, como leerla, producirla, como venir aquí a hablar con ustedes, que si hubiera, es más, en realidad, tener plata es una cosa muy engañosa, porque lo único que le da a uno la plata son cosas, pero no le da la felicidad. La felicidad lo da cuando uno lo que siente que está haciendo no lo está haciendo con ningún esfuerzo. Cuando uno así le toque madrugar, o así le toque irse desde Medellín hasta aquí en una moto a las 12 del día un viernes, no lo siente como un esfuerzo, sino que eso es la felicidad, que usted vive para eso, ¿cierto? Igual todos vamos a almorzar, unos mejor que otros, eso no importa, bien o mal a todos nos amanece mañana, pero lo que uno haga hoy es lo que es importante. Entonces a usted lo que le apasiona es la música, lo que le apasiona es otra cosa. Si toda la sociedad le diga que eso no sirve para un carajo, a usted le sirve, y la sociedad no es la que está viviendo su vida, es usted. Entonces siempre opten por lo que a ustedes les guste. La única manera de ser bueno en algo en la vida es que a uno le guste, y la única manera de uno no sentir que el sistema lo está explotando es porque a todos nos están explotando. La única manera de uno no sentir que lo están haciendo es cuando a uno le pagan por uno hacer lo que le da la gana, ¿cierto? Lo que a uno lo apasiona.
Yo soy una afortunado, me pagan por hablar de literatura y por dar clases, que son las dos cosas que más me gustan en la vida. Entonces, pues puede que me paguen no tan bien, pues les digo, a todos nos van a explotar. Pues la única manera de uno saber que le ganó al sistema es haciendo lo que a uno le da la gana. Entonces, hagan lo que les dé la gana. Listo, gracias Gilbert. Y vamos entonces a esa última parte, que es proyección y crítica, ¿sí? Lady Juliet Sánchez Marín. ¿Dónde está Lady? Por allá. Ahí detrás de... Dale Lady, ¿cómo que no? ¿Qué más, Lady? ¿Qué tipo de literatura recomienda para que las personas se enamoren de la lectura? Y tengo otra. Háganle. ¿Cómo fue el proceso de crear esta novela? Porque si bien no es una que mantiene un orden cronológico y cada capítulo tiene su propia historia. Y claro que se relacionan, pero así como en un capítulo puede aparecer un personaje, en el siguiente puede ser, no sé, puede tener una edad diferente, por así decirlo. Eso, su merced lo acabo de contestar, ¿cierto? Yo lo que quería era una novela que fuera compacta, o sea, que se pudiera leer como una novela, pero también que cada capítulo tuviera como una vida propia, ¿cierto? Entonces usted puede leer un capítulo el que quiera y no necesita el resto de la novela, pero si lo lee dentro del resto de la novela, pues le sabe mejor. Entonces eso fue lo que intenté hacer y es lo que intento hacer siempre con todo lo que escribo. Como, ¿sabe qué? Y en serio se lo digo, eso es como muy parecido a lo que vi yo en ciertos álbumes musicales, como el Maestra Vida que estaban escuchando ustedes ahora. La mayoría de la gente no conoce sino esa canción que es el Maestra Vida y uno la escucha y le suena del carajo. Pero si usted escucha los dos trabajos que componen Maestra Vida, que son 16 canciones en donde se habla desde que empezaron esa familia y las 3 generaciones que pasan, pues entiende más, le gusta más, es más teso. Entonces yo como siguiente esa misma estructura así escribo los libros. Bien, y la primera pregunta, pues hombre, ¿qué te digo? A ver, es que la literatura es un mundo amplio. Entonces yo, y lo estoy dudando porque estamos con el profesor de literatura, pero diga lo que tenga que sí, decir. pero en realidad yo creo que tendríamos que decir que yo recomendaría toda la literatura, porque es que eso es un estudio de casos, ¿sí me entiende? Y le voy a poner varios ejemplos. Uno es de un amigo mío, muy pana mío desde la niñez, que ese man nunca se había leído un libro. Entonces cuando yo empecé a escribir, él me dijo, marica, decime qué leo pues, para votar, ¿cierto? Entonces yo le dije, pana, es que no es así. Yo le dije, ¿a usted qué le gusta? No, a mí no me gusta nada de eso que hay para leer. Pero el man es muy fanático del Nacional. Y yo le regalé un libro sobre la historia nacional. Y se lo leyó para en 3 días. Y después le dio un libro de Eduardo Galeano que se llama El fútbol a sol y sombra. Y se lo leyó también como en 3 días. Y llegó a mi casa y me dijo, pana, así, deme el libro 2 que me lo leo. Y yo, no, pues marica, yo después pues tu dealer de libros tampoco, porque además yo no conozco libros de fútbol. Pero entonces el man lo que le gustaba del fútbol, lo que le gusta del fútbol, y fíjate que 2 libros, un man que nunca en su vida ha leído, se lo leyó en 8 días. Entonces yo creo que es eso. Hay que preguntarle, por donde digo que con un profesor de literatura me parece muy jodido eso de uno coger y poner como que es que en octavo se lee esto, en noveno se lee esto. No, así nunca va a pegar uno, ¿cierto? En cambio uno le dice a este man, por ejemplo, ¿usted qué le gusta? Diga, cualquier cosa. Por ejemplo, de historia, al man le gusta la historia. Entonces yo le doy un libro, por ejemplo, sobre el Bogotazo, de Jaime Manrique, ¿sí o qué?
¿Qué fue lo que pasó el 9 de abril de 1948? Y el man lo coge y para él le va a parecer que es un libro como de chismes, ¿sí me entiende? De chismes de la historia, y con toda seguridad le va a gustar, ¿sí me entiende? Entonces, así es. ¿Yo qué te puedo decir? Pues toda la literatura. ¿Sí? A mí, por ejemplo, ¿qué libro fue el primero que me gustó en la vida? El de Alonso Salazar, No nacimos para semilla. ¿Y por qué me gustó? Porque era un libro que el man coge, la primera escena, cuando yo abro la primera hoja, son un montón de manes que tenían un gato colgado que lo estaban desangrando en una ponchera, y que para hacer un ritual para que los protegieran en un atraco. Entonces yo mismo con eso, pues como no me quedo leyéndolo, ¿sí? Entonces es así. Pillen, por ejemplo, para ustedes, ya les recomiendo, y en serio, un libro de David Betancourt, que para mí es el mejor cuentista vivo que tiene Medellín, que se llama La conjura de los vicios, y el primer cuento que todos yo sé que les encantaría se llama Gonorrea, ¿cierto? Y es un pelado que es adicto a decir gonorrea, y por todo dice gonorrea. Entonces, y es tan jodida su vaina que termina internado y en rehabilitación por decir gonorrea, ¿cierto? Entonces, si pilla, ya con tales ya les gustó. Claro, y fíjense, después en ese mismo libro hay otro cuento que es un man que está adicto a comer papaya. ¿Ya? En serio, y la vida se le vuelve nada, porque empieza a tener amor por la papaya, y dice que donde está todo el tiempo tiene cáscaras de papaya alrededor. O sea, eso es una maravilla. Entonces sí pilla que sí, todo el mundo le gusta. Veanse una novela, por ejemplo, de Luis Miguel Rivas, que se llama La más grande muerto. Pillen que lo que les voy a contar, todo el mundo va a querer leerla también. Están en un barrio en Envigado y todo el mundo son pelados como ustedes, y todos son pendientes de la mecha, de qué ropa tiene uno. Cuando empiezan a haber gente que empieza a llegar con ropa pero carísima, marica, Gucci, pues, o sea, cosas re caras, y el man empieza como, estos patos que son igual que yo de pobres porque tienen ropa tan cara, y empieza a esculcarle la ropa y les ve que tienen unos remienditos redonditos. Entonces, y pilla que es que esos manes la están comprando a nada en la morgue, que se la quitan a los muertos que les dieron unos tiros y la remiendan, y a partir de ahí crea toda una historia de lo que pasaba en los barrios con los manes que le roban la ropa. Entonces a uno de ellos, por ejemplo, que compró toda la pinta de un man que acaban de matar, que le decían el Burbio, los que lo mataron ven al que la compró y lo ven igualito y están todos trabajos y dicen, este marica revivió. ¿Cierto? Hay que volverlo a matar. Si pilla, ahí les digo, seguro que todos ustedes quieran leer a David Betancourt y a Luis Miguel Rivas. Entonces la literatura es amplia, es una maravilla. O sea, en serio, yo sé que no es que a ustedes no les guste leer, es que no han encontrado que leer, que es que eso es lo teso. Si a uno le cuentan las historias así, historias que a uno le gusten, pues todos lo van a leer. Y lo más bacano, un libro lo lleva usted a otro. Vean, en serio, en La conjura de los vicios, el del cuento Gonorrea, hay otro cuento que se llama Muertamenta. Y el man dice, en el cuento de Betancourt dice que el éxito en la literatura de este país es matar a todos los personajes. Entonces él se aficiona a crear novelas donde mata a todos. Y pone como personajes, me pone a mí y pone a Luis Miguel Rivas. Entonces si usted lee esos cuentos, mínimo va a decir, ¿quién es Luis Miguel Rivas? Y va y encuentra quién era Más grande el muerto. Y en Era más grande el muerto yo le hago un comentario también al libro, entonces va y me busca a mí, y ahí se fue. Si pilla, la literatura es eso, es una cosa amplia y maravillosa. Gracias, Gilbert. Sí, ya que lo menciona, incluso, pues yo creo que los muchachos lo saben, yo tengo una preocupación continua por eso, y es, ¿qué leemos? Porque me cuestiono lo mismo, y es, a cada uno en particular habrá algo diferente que le guste. ¿Qué será eso que él lo encuentra como significativo? Y tristemente, pues estamos obligados también de cierta manera a eso que ese sistema en el que estamos, pues nos determina. Entonces te están diciendo como docente, haga esto, haga aquí, tenga estos tiempos, pero yo pienso que el aula es un espacio de resistencia también, ¿cierto? No, y ustedes son los que se abren el camino, es que en serio, seguro que si yo pillo el programa, a usted no le dicen que en 10º y 11 hay que leer La Cuadra. Además que le ponen a leer el Cantar del Mío Cid. Marico, ¿ustedes imaginan usted leyendo el Cantar del Mío Cid? Que es una aventura de un caballero en el siglo XI,
de que ustedes se mueren de la aburrición. Si aquí hay gente dormida, imaginen, marica, como haría el cantor de Dios, pues a lo bien, ¿cierto? Entonces, de verdad, ¿cierto? De verdad, en cambio, si yo les garantizo que todos ustedes hacen un foro sobre ese cuento que se llama Gonorreto, van a estar mínimo muertos de la risa. Entonces, pues, parce, se pillan. Entonces yo creo que claro que es que esta es la resistencia, hacer estas cosas es la resistencia. Gracias, Gilmer. Eso estamos haciendo aquí. Bueno, otra de las preguntas de aquí. Vamos a ver. Es que esta pregunta no fue larga, pero... No, excelente. Yo hablo mucho. José Alejandro Santa Vargas. Aunque creo que Gilmer ahorita, creo no, él ya ahorita habló de eso, ¿sí? Entonces, pues escuchar la pregunta y ya miramos. ¿Dónde está José? ¿Se fue? Debe estar almorzando. Es a partir de su experiencia, ¿qué consejo le daría a los estudiantes de la institución educativa San Vicente Ferrer? No, ya les dije que no le ponen bola a nadie, ¿cierto? Que sean ustedes mismos. Vale, vamos entonces a la última, de ahí. Es la misma. Ah, sí, la conozco. Entonces, vamos a ver. Bueno, hay unos elementos que se han mencionado, quizá uno o dos que más o menos. Angie Alejandra Sánchez. ¿Qué más hay? ¿Qué representa la angustia del dolor? Estas, ¿qué afectaciones trae para las personas y qué causaron estas en su vida? Pues las dos son fuerzas que lo mueven a uno o que lo estancan, una de dos. Yo no sé, yo siempre he creído que todo está en la actitud como usted enfrente la vida. El dolor lo puede pasmar a usted absolutamente y no dejarlo hacer nada, o lo puede motivar a que escriba con dolor. Yo suelo explorar todos esos sentimientos en lo que escribo, el dolor, la rabia, la angustia. Por eso es que hay personajes que he hecho que son muy angustiados, otros que son muy doloridos, otros que son muy rabiosos, otros que tienen la combinación de los tres, porque pues así traen todos esos sentimientos. Y otra cosa es dejar que lo superen a uno, que lo anquilosen, que lo dejen quieto, que no le permitan vivir ni desarrollarse. Yo creo que todos esos sentimientos que es noble que los sintamos, que hacen parte de la vida, cuando lleguen hay que dejar que lleguen y mirar qué se puede hacer con ellos, no dejar que lo jodan a uno y que lo frenen de todo lo que uno tiene que hacer. Bueno, y una más. A su perspectiva, ¿qué tan importante es la memoria y qué tan importante es la venganza? No, la memoria es fundamental. Yo creo que vivimos en pos de la memoria. Es decir, para la escritura tengo una frase de Clarice Lispector que me parece maravillosa. Ella dice: escribir es recordar un pasado que no ocurrió. Porque toda la memoria es profiláctica, porque toda la memoria uno mejora sus recuerdos para que valgan la pena hoy en día. ¿Cierto? Pinches en serio, de verdad. Cuando ustedes en 10 años se vuelvan a encontrar, se van a acordar todos de lo que vivían en el colegio, pero usted nunca se va a poner a perder. Usted siempre se va a acordar. ¿Te acordás cuando yo, marica, hice la mejor cosa en el colegio? Usted no hizo un carajo, pero en el recuerdo tiene que conservarlo así, porque eso va a valer la pena de lo que están viviendo hoy en día. Entonces yo creo que la memoria es la gran herramienta que nos permite constituirnos en lo que somos hoy. Uno es por lo que recuerda. Y siempre, como decía García Márquez, la vida no fue la vida que uno vivió, sino como recuerda la vida que vivió, ¿cierto? Porque es que la vida no es sino hoy. Entonces todo lo que yo recuerde me convalida eso.
Totalmente, la memoria es fundamental. Y bueno, la venganza yo creo que es un sentimiento muy noble. O sea, en la venganza no hay sino una satisfacción mínima del hecho consumado, pero destruye todo lo otro. Es como pensar que por acabar, cuando a uno le dan piojos, la mejor manera de quitárselo es mochando de la cabeza, ¿cierto? Con toda seguridad se le acaban los piojos, pero también se lleva todo lo otro. Eso es la venganza es quitar los piojos de la sociedad mochando la cabeza. Entonces me parece muy inútil, muy inservible, muy infértil, y a mí las cosas que no producen otras benéficas no me gustan mucho. Vale, bueno, Hilmer, como puede ver, en el auditorio tenemos algunos apartados que los muchachos pues les resultaron valiosos. Ellos dijeron, ve, tan bacana esta línea del libro, me dice cosas. Entonces yo quisiera que en la voz de alguno de los muchachos pues se las compartan a Hilmer como simplemente un ejercicio de venga, leámoslas, ¿sí? Sebas, ¿qué te parece si nos colaboras con ese ejercicio? Pero entonces ponte de pie porque están las de atrás, las vas leyendo. Dale. Una cosa es llamar la muerte y otra es verla venir. No lo olvido nunca eso. Sobre todo cuando piensen en serio que ay, que bueno no morirse. Marica, una cosa es llamar la muerte y otra es verla venir, son muy distintos. Todo tiene su final. Bueno, eso sí no es una frase mía. De Tite Curidad Alonso, ¿cierto? Todo tiene su final, de Héctor Lavoe. Algunos están hechos para hacer la historia y otros estamos condenados tan solo a contarla o tomarle foto. Ahí hay algo que pues algunos manifestaron curiosidad, y que si bien entendemos que esos personajes pues finalmente hay un distanciamiento también con ellos por ese ejercicio literario, una pregunta que nos hacíamos continuamente es, bueno, esa anécdota que se nos da al inicio del libro, ¿cierto? Que se cuenta lo del Halloween, la foto, todo el rollo, esa foto finalmente sí existe, no existe, y de ser así, ¿dónde está? Porque creo que más de uno la googleó buscando que la foto que se narra al inicio del libro la cuadra, y no sé si ya le han preguntado en otros lugares por ella, en fin. Sí, no, muchas veces, y la foto sí existió, lo que pasa es que perdió, pero sí, en realidad pues no estaban todos los muchachos, y había algunos, y yo la tomé en una camarita de esas como de rollo de 12 fotos. Me pasa que yo cuando estaba pues muy joven, yo recién salí de la universidad y yo no quería ponerme a trabajar ahí mismo de profesor de Montinos Bares. Y en uno de esos bares un día dijimos que íbamos a llevar unas fotos de cuando estábamos pegaditos ahí para organizar una vaina. Y un día en ese bar se armó que tropel y volaron fotos para el carajo y ahí se perdió la foto. Entonces, cierto, no sé qué se hizo y se perdió para siempre. Incluso lo más teso es que cuando Penguin Random House me compró la novela, me pidió que sí tenía la foto para que hiciéramos la carátula a partir de la foto, y nada, ahí fue la primera vez que me di cuenta que esa foto yo la tenía en la memoria, pero que ya físicamente no existía. Y yo soy de una época, no como ustedes que todo lo tienen registrado en un celular, sino que para uno tener una foto era muy difícil. Ahí eran rollos de 12 o 24 fotos, y si usted fallaba una, no es como ahora que la borraba, sino que la perdió la foto. Y además imprimirlas no se llamaba revelarlas, era muy difícil. Entonces yo tengo muy pocas fotos de mi infancia y de adolescencia, pero entre las pocas que tenía esa y se perdió. Ya conocen el dato, muchachos. Incluso me dijeron, no olviden preguntarle por la foto. Sebas, los siguientes, por favor. Como todos nuestros actos en la vida son actos desesperados, cuando los reviste la patina de la muerte. La patina de la muerte. Sí, yo creo que la muerte nos transforma siempre.
sobre todo la muerte pues de la gente cercana, ¿no? Ya todos los que hemos tenido cierta vecindad con la muerte no vemos la vida de la misma manera, la valoramos más, la convalidamos más, ¿cierto? La vida adquiere otras dimensiones titánicas cuando hemos tenido esa vecindad con la muerte. Pero yo creo que todo el que habla con tanta banalidad sobre la muerte es porque en realidad no la ha tenido demasiado cerca. El que la ha tenido demasiado cerca, por eso pugna siempre por la paz, por la armonía, por vivir, porque la vida, ahí si no une la muerte, es toda su contradicción. Y yo creo que todos los que buscan tan desesperadamente la muerte, sí, les falta tenerla cerquita, y esa se pega muy bien con esto. Una cosa se llama la muerte y otra es la vida. El pasado nos contribuye, pero también nos frena. Nos constituye, ¿cierto? Porque, es decir, somos lo que somos por el pasado, pero también, si no sabemos transmutar ese pasado, hay mucha gente que queda viviendo ahí, y eso es muy grave, porque toda felicidad tiene que ser en presente. Las felicidades del pasado fueron muy buenas porque nos dan la posibilidad de volver a ser felices ahora, pero no podemos quedarnos extrañando únicamente eso que pasó. Aún así, la muerte se empeña en igualarnos. Pues es que eso no hay que explicarlo. Yo creo que lo único verdaderamente democrático que hay en la vida es la muerte. Por plata que tenga, por belleza que tenga, por vanidad que tenga, todos vamos a llegar a lo mismo. Todos nos vamos a morir. Es un poco descorazonador saber que en 100 años ninguno de los que estemos aquí vamos a estar vivos. Y 100 años comparado con la historia de la humanidad es nada, ¿cierto? Pero también eso nos debería hacer pensar que tenemos 100 años, y que pase lo que queramos, ¿cierto? Entonces, háganlo, adelante. Listo, Gilmer, y ya para ir cerrando, a mí me gustaría que le hable a los muchachos sobre esa novela Las Travesías, que este año y el anterior pues han sido de cierta manera, pues cómo llamarlo, bastante movidos, porque ha estado en muchísimos lugares del país hablando de esa novela, ¿cierto? Entonces pienso que es una oportunidad para compartírsela a los muchachos, hablarles. Ya algunos la han leído, algunos la conocen, incluso otros manifestaban que dónde pues podían conseguirla, ¿cierto? Porque andan interesados en leerla, pero probablemente hay otros que no. ¿Por qué no nos cuenta un poquitico sobre Las Travesías? Pues bueno, Las Travesías es una novela más larga en todo, no solo en que sea más gruesa, sino más larga en el tiempo que abarca también. Viene como más o menos desde 1900 al principio del siglo XX y termina en 1996-97 con la masacre del Aro. Es una novela que está ubicada también ya en la ruralidad, es en un municipio de Antioquia que se llama Ituango, en una de sus veredas, que hoy es un corregimiento que se llama La Granja. Está también situada como en una familia, desde que llegaron allá a fundar, a tumbar monte y tal, y lo que le va pasando a distintas generaciones hasta la última generación, que ya es muy cercana a nosotros, que explora muchos de los problemas que ha tenido Colombia en todos estos largos años de violencia y agonía. Como lo decía el compañero ahora, pasa por las guerras entre partidos, después va a la violencia entre paramilitares y guerrilleros, en fin, es una novela que sigue indagando también los mismos temas que tiene La Cuadra, la maldad absoluta del ser humano, qué somos, cómo somos en este país, bueno, la violencia desatada y sin sentido que tenemos en cada uno de los actos históricos protagónicos de nosotros. Entonces, pues bueno, es una novela yo creo que decente, pídensela. Bueno, no, Gilmer, yo la verdad no tengo más que palabras de agradecimiento a los muchachos, como les decía en un inicio, porque finalmente estamos todos aquí convocados, por eso que
nos mueve, que nos inquieta, que participamos de ese ejercicio, pues que es el leer, y desde un relato en el que muchos de los jóvenes se sintieron identificados, porque cuando mirábamos los personajes, incluso le cuento una de las actividades que hicimos, no con todos los grupos, pero el capítulo de Calvo y Chicle, por ejemplo, nosotros en algunos de los grupos lo que hicimos fue que compramos tinto, nos sentamos y hicimos un rastreo de todas las canciones que aparecen en el capítulo y parchamos a escuchar las canciones, tomar tinto, y a través de esa música que finalmente es aquello que está moviendo el capítulo, conversar, ¿sí? Entonces pienso que el libro nos brindó espacios como ese y nos brinda hoy la oportunidad de conocer a Gilmer, ¿sí? De verdad que muchísimas gracias, quedo muy contento. Antes de cerrar, yo quiero invitar a Jenny, por favor, que pues tiene algo para expresar. Ella es la personera de este año, representante de los estudiantes, así que Jenny, venga para acá. Hola muchachos, soy la Gilmer. ¿Qué más, Jenny? Bueno, Muy bien, la verdad muy contenta del desarrollo que ha tenido este espacio, me gusta mucho escucharlo y también escuchar a mis compañeros y la actitud que han tenido en el desarrollo de esta actividad, que para mí fue muy satisfactoria. Y en nombre de todos los estudiantes de la Asociación de Padres de Familia, de Rectoría, le queremos agradecer dejándole este detalle. qué belleza. Bueno, muchas gracias. Muy bonita para cada uno de nosotros tener su compañía, y de verdad que nos llevamos un aprendizaje grandísimo, un montón de preguntas y iniciativas para ir a reflexionar a nuestras casas, a nuestros entornos y a luchar por nuestros intereses, que es lo más importante. Muchísimas gracias a ustedes. A Jenny, a todos ustedes, muchas gracias, me sentí muy bien, la buena siempre. Chao. Gilmer, no sé si abusamos, habíamos pensado que para cerrar, pues pasar como por grupito, 10A, 10B, y tomarse una fotico acá al grupo con usted, ¿cómo la ve? De una. De una. Entonces, voy a correr, muchachos, los de 11A me estuvieron ayudando, ayúdenme a correr esta sillita aquí al lado, y pasa 10A en primer lugar, la fotico, luego 10B, nos vamos a tomar la fotico.